Muy bien. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos dicen viva Colombia? ¿Quién va a ganar ahorita? ¿Cómo va el partido? ¿Alguien sabe? ¿Están adorando o están viendo el partido? Bien que saben todos, ¿verdad? Qué bárbaros. Voltea con alguien y chócala, dile qué buena onda que estás acá. Vamos. Chócala con alguien, dile qué buena onda que estás acá. Eso. 5, dale. Dile qué bueno que estás acá. Dile te ves re bien. Vamos, dígale a alguien te ves re bien, te ves espectacular, te ves chévere. Veo que un buen grupo de personas se fue a ver al partido, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que de 10 vírgenes, 5 eran sabias y 5 insensatas. No. Yo le decía a Arturo que pusieran el partido y acabando el partido yo predicaba, pero me dice que eso era demasiado moderno para algunos. Pero bueno, gracias muchachos. Un aplauso fuerte al equipo de adoración. Gracias. De nuevo, si no estuvo en la mañana, mi nombre es Andrés Speaker, vengo de Morelia, México, y ahora estamos también en la Ciudad de México empezando una nueva obra. Y si tienes amigos o familia o conocidos que están por la Ciudad de México, ahí tienen su casa también en Más Vida Ciudad de México. Y yo amo Colombia, de verdad que amamos Colombia. Mi esposa y yo hemos venido varias veces a Colombia. Tenemos amigos muy queridos aquí y amamos Colombia. Nos ha impactado mucho lo que Dios está haciendo en Colombia, porque vemos una pasión muy genuina y un hambre muy profunda para Dios. Y me fascina adorar con los colombianos. Tienen una entrega así increíble, ¿no? Entonces, quiero de nuevo agradecer a Arturo y a Patti por la invitación. Gracias por traernos hasta acá. Ha sido un verdadero placer y un honor conocerles más, estar con ustedes, ministrar en la Cruzada Cristiana, y agradezco mucho su invitación. Y también quiero honrar al pastor Antonio, a su esposa, por también abrir brecha a las nuevas generaciones. Y me encanta ver que generaciones distintas están trabajando juntos, y los honro y de verdad que es un privilegio ser parte de esto. Así que un aplauso fuerte a Dios por sus pastores y sus apóstoles que están dirigiendo la Cruzada Cristiana. Y bueno, abra por favor su Biblia a Primera de Corintios, capítulo 9. De nuevo, el título de mi mensaje me lo dio don Arturo, y es el desafío de una generación digital. Entonces, no lo encontré en la Biblia, pero entonces vamos a predicar un poco respecto de este tema. Si no le gusta lo que tengo que decir el día de hoy, puede culparlo a él de nuevo. Ok, el desafío de una generación digital. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 22. ¿Cuántos saben? Algunos saben, quizá algunos no saben, pero por lo que he visto de la historia de Cruzada Cristiana, este es un movimiento muy misionero. Ustedes aman las naciones, aman evangelizar y llevar la palabra de Dios a otros. ¿Es cierto eso o no es cierto esto? Es un movimiento. Entonces, quiero hablar un poco respecto de eso, hablando de la nueva generación. Entonces, 1 Corintios 9, verso 22. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y es Pablo el que está hablando aquí.
Perdón, voy a leer desde el verso 19, disculpen, verso 19. Verso 19. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley judía, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, dile a tu vecino: débil. Todos somos débiles. Dice: me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Y luego dice: sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible. Alguien grita: todo lo posible. Todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Padre celestial, te doy gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tú nos hables. Pido que me ayudes al hablar, al compartir lo que tú has puesto en mi corazón, y pido que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Y Espíritu Santo, que tú lleves tu palabra a cada persona conforme a su necesidad esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? ¿Y cuántos saben que los hijos pequeños hacen preguntas grandes? Y luego hacen preguntas muy complicadas de contestar. Así de: papá, mamá, ¿cómo es que yo nací? ¿De dónde salgo? Bueno, tú saliste del vientre de mamá. ¿Y cómo me metí ahí? Hello, ¿alguien está acá o no? Eso es una conversación complicada, ¿no? Mi hijo el otro día, hace varios años, ahora tiene 13, él tenía, creo, unos 9 años. Me pregunta, y estaba leyendo algunas epístolas del apóstol Pablo, y me dice: papá, ¿qué significa eso de que somos justificados por fe? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Verdad? Y luego escucho por ahí de algunos muchachos en la iglesia que hablaban de la predestinación. Papá, ¿y qué significa la predestinación? Y te empiezan a hacer unas preguntas. ¿Alguien tiene hijos así que hacen preguntas grandes o no? Así raras, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que mi prima hace varios años tuvo un bebé, pero pues no estaba casada, y tuvo un bebé estando fuera de matrimonio. Y mis hijos me preguntan: papá, ¿cómo es que mi tía no está casada y tuvo un bebé? Entonces tú tratas como de buscar maneras, ¿verdad?, de explicarle a estas personitas esa gran pregunta que han hecho. Entonces te tienes que bajar a su nivel. Alguien diga conmigo: bajar a su nivel. Diga eso: bajar a su nivel. Es importante, okay. Entonces a veces uno se pone de rodillas y lo miras a los ojos, usas palabras que ellos entienden, agarras frutitas, usas ejemplos de animalitos, ¿verdad? Yo no sé, buscas de diferentes maneras explicarle este principio a tus hijos, porque ellos todavía no pueden entender ciertos conceptos que ya de grandes entendemos. Entonces buscamos palabras, símbolos, maneras de explicarles estas verdades. Cuando estamos hablando de la Biblia, ¿verdad?, y nos preguntan acerca del cielo y nos dicen: ¿qué es eso de vivir en la eternidad, por la eternidad con Cristo Jesús? ¿Cuántos años son la eternidad? Y tú les tratas de explicar la eternidad. ¿Alguien está acá conmigo? No sé, y cuesta trabajo, porque no tienen tanto entendimiento como uno, y les explicas cosas y les hablas. Y eso, cuando tú estudias misiología, eso se
explica como contextualización. ¿Qué significa? Que yo tomo la verdad de la palabra de Dios y busco referencias de esa cultura, de ese lenguaje, para explicarles la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en algunas culturas que no tienen ninguna referencia acerca de la cruz de Cristo Jesús, se les hace inconcebible que un papá, Dios, mate a su hijo, que también es Dios, para salvarnos a nosotros. Y uno tiene que buscar elementos de esa cultura para explicar por qué es que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Y cada cultura tiene símbolos y elementos y lenguaje. Por ejemplo, Arturo y Patti y su familia pasaron, creo, 12 años en el Medio Oriente. Tuvieron que aprender árabe y tuvieron que aprender la cultura y los símbolos. Y cuando fueron para allá, no podían ir como pastores o como misioneros o como cristianos o como apóstoles. Tenían que ir como empresarios, abrir una empresa de consultoría y hablar de una manera distinta y explicar las cosas de una manera distinta para llegar a explicarles el evangelio de Cristo Jesús. Eso se llama contextualización, buscando por dónde puedo llegar en esta cultura a explicarles la palabra de Dios. ¿Alguien está acá conmigo o no? Entonces, tenemos que entender que esta generación en la que estamos viviendo es una generación totalmente distinta. Es no solo jóvenes, sino que forman parte de una nueva cultura que se llama una cultura globalizada. Y ahora hay una nueva cultura. Y la iglesia, ahora no solo somos misioneros a Medio Oriente, a otros pueblos, a otras naciones. Ahora como iglesia tenemos que hacer misiones a esta nueva cultura global. Y esa cultura global es una cultura digital. Es una cultura que entiende el mundo muy distinto a lo que nosotros entendemos el mundo. Por ejemplo, cuando tú dices hay que ser un seguidor de Cristo Jesús, te dicen, ¿y cuál es su Twitter para darle seguir? ¿Cuál es su Facebook para darle like? ¿Lo puedo seguir en Instagram? Porque inmediatamente hoy en día, cuando hablas de seguidor, no hablas de un discípulo de Jesús, hablas de alguien que te sigue en las redes sociales. Su lenguaje ha cambiado, su manera de percibir la realidad ha cambiado. ¿Alguien está conmigo? Están acostumbrados a películas en 3D con un montón de efectos, y su lenguaje de esta cultura globalizada no solo son palabras, son sonidos, son imágenes, son experiencias, son distintas realidades y viven en este mundo. Por ejemplo, ahorita estábamos en el cuarto aquí atrás de conferencistas y Lorenzo, el hijo de Arturo, ¿verdad? Me dice, ¿qué es tu teléfono? ¿Un iPhone? Le digo, sí. A ver, déjame verlo. ¿Y qué juegos tienes? Yo también tengo ese. Yo tengo y ahí estamos jugando, ¿verdad? En el iPhone antes de. ¿Por qué? Porque él sabe usar mi teléfono mejor que yo. ¿Alguien está acá? Yo hice un poquito de investigación para hablarles de tres. Ahora, ¿cuántos años está cumpliendo Cruzada Cristiana? Quiero hablarle de cómo ha cambiado el mundo en 40 años. ¿Está listo o no? Hay tres generaciones distintas que han existido desde hace 40 años hasta ahora. Está la generación X, que va desde 1965 hasta 1979. Y esto fue fundado en 1975. Es la generación X, nació en esos años y se le llama la generación perdida. El internet llegó, y yo soy parte de esa generación perdida. El internet llegó a nosotros cuando éramos adultos. Entonces yo empecé a usar internet como casi a los 20 años. O sea, a términos de hoy yo era una reliquia, ¿me explico? O sea, de verdad, a los 20 años usando internet me llegó bien tarde. Y esta cultura, esta generación
¿verdad? Entendían llegar a la luna y la Guerra Fría y crisis económica y saben acerca del esfuerzo para lograr éxito. Y los valores de esta generación X es de crecer y superarse y lograr algo en este mundo. Somos gente emprendedora, buscamos un lugar. Los cambios no nos causan mucho conflicto porque los cambios son oportunidades. Generaciones anteriores, un cambio, uy, cuidado, pero para nosotros vengan los cambios. Generación X. La generación Y son de los 1980 a 1994. A esta generación se le llaman los millennials. Y ahora hay una fusión que les llaman muppies, que son millennials y yuppies. Ahorita le explico qué son los muppies, pero son en esa generación. Y el internet les llegó a los millennials en su adolescencia. Entonces a los 12, 13, 14 años ellos empezaron a usar, algunos más jóvenes empezaron a usar el internet. Y para ellos el mundo es global. Para ellos ya no solo es Colombia, ellos entienden que tienen acceso a personas en China, en Estados Unidos. Para ellos es un mundo globalizado. Ellos vieron la caída del mundo de Berlín, hubo cambios económicos y tecnológicos muy grandes. Ellos son los primeros en términos generales, aunque hubo unos antes, pero son los primeros hijos de padres divorciados. En esta generación Y hay un gran retraso para llegar a la adultez. Son de los que más viven en casa durante más tiempo. Usted llegará a conocer algunos de esos que ahí siguen, ¿verdad? Ay, pobre mi hijo, tiene 30 años, pobrecito, viva conmigo todavía. Qué bárbaro. Ojo acá. ¿Alguien se le está haciendo interesante esto o no? Ok, mira, vamos a llegar a algo. Solo te estoy dando algo de contexto, fíjate bien. Entonces la generación X, su valor, le decía, es superarse, crecer y superarse, trabajar para lograr el éxito. El valor de la generación Y es vivir el hoy. Para ellos es la experiencia. Ellos no creen solo en trabajar. Ellos trabajan para poder vivir, no para tener éxito. Ellos trabajan y quieren experimentar y conocer el mundo. Ellos, en vez de invertir para comprar una casa, los millennials invierten para conocer Inglaterra. Tienen unos valores totalmente distintos. Ellos quieren experimentar el mundo, quieren experimentar comidas distintas, paisajes distintos, y quieren ponerlo todo en el Instagram y en el Twitter. Estoy comiendo un croissant en París. Y todo lo tienen que publicar, ¿me explico? Todo lo tienen que publicar. Se compran zapatos nuevos, que todos lo vean, ¿no? Estoy en la escuela y está lloviendo, o sea, todo lo publican. Entonces, para ellos es la experiencia, lo que comen, lo que visitan, lo que viajan, lo que huelen, con quienes conocieron. Ese es el valor principal de la generación Y. Ahora está la generación Z. Y la generación Z dicen que va desde 1995 hasta la fecha. Y a estos se les llama centennials, o se les llama, ojo, nativos digitales. Nativos digitales. En otras palabras, mi generación recibió el internet de adultos. Los millennials lo recibieron en la adolescencia. Los generación Z no conocen el mundo sin internet. Ellos no entienden lo que es vivir en este planeta sin estar conectado al wifi, al internet. O sea, no saben cómo era el planeta antes de los teléfonos móviles. Ahora salen del vientre y saben cómo usar el teléfono, ¿me explico? O sea, ellos, cuando yo era niño,
ni siquiera había teléfonos celulares. Cuando llegué a ser joven, empezaron a salir los celulares y eran unos tabiques así, de este vuelo, así. Agarrabas con las dos manos, bueno, hola, ¿no? Y tenías que salirte del lugar para ver si agarraba la recepción, la antenita, le sacabas la antenita así, tipo, ¿no? Hello, si tú te acuerdas de eso, ya estás viejo. ¿Alguien está acá? Ahora, y no habían juegos en esos teléfonos, nomás aparecían números que le picabas ahí. O sea, había un teclado en el teléfono, botones que le picabas. Ahora solo es pantalla. Si a mis hijos les enseño un teléfono con botones, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esta porquería, verdad? Y luego no tiene colores la pantalla, o sea, guácala, no sirve. ¿Por qué? Porque ahora ellos no saben lo que es el mundo sin pantallas a colores, sin internet, sin todo eso. Y es bien increíble esta generación. Fíjate bien, para ellos el contexto, el mundo de ellos es la revolución del internet. Todo está conectado. Hay constante crisis en el mundo. Ellos ya crecieron con crisis. En mi generación había una crisis y era crisis económica. Cuando hubo la crisis económica del 93, era así que crisis económica, ¿verdad? En México por lo menos. Ahora siempre hay crisis. Hay crisis en Europa y luego en Estados Unidos, luego acá, en todos lados siempre hay crisis. Siempre hay problemas, siempre hay guerra, siempre hay crisis. Ellos crecieron con una crisis constante. Alguien dile a su vecino, ¿estás oyendo? Y los de la generación Y, los millennials, tienen padres divorciados, pero la generación Z, ahora hay muchos con hogares monoparentales, o sea, de un solo papá o mamá, o hogares fusionados, en donde dos diferentes familias se fusionan porque vienen de diferentes divorcios. O ahora hay muchos que viven en casas con papás o mamás del mismo sexo. Esto ya es una realidad para esta generación. Es un mundo totalmente distinto. ¿Sabes cuál es el valor? Fíjate, el valor de mi generación, la X, es crecer y superarse, lograr éxito. Los de la Y, experimentar. Hay que experimentar el mundo. ¿Sabes cuál es el valor de la generación Z? Estar siempre conectados. El otro día fuimos a oficiar una boda en la playa. ¿A cuántos les fascina el mar? Uf, a mí me encanta. Entonces, estamos ahí en el mar, nosotros vivimos en las montañas y cuando vamos al mar para mí es como espectacular, ¿no? Entonces, estamos ahí en el mar y lo primero que preguntan mis hijos cuando entramos al hotel no fue de la alberca, no fue del mar, nada. ¿Hay internet aquí? Fue su primer pregunta. No les importa si la habitación es bonita, si hay aire acondicionado o no, si la playa es bonita, no les importa. ¿Hay internet? Me explico, porque tengo que conectarme con mis amigos en el Clash of Clans. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo acá? Y le dije, sí hay internet, pero cuesta mucho para la habitación. Y no lo voy a contratar, al menos que tú quieras usar tu domingo. O sea, ¿cómo se llama aquí? Mesada. Por cierto, yo no les doy mesada a mis hijos. Acá se quejaron. ¿Sabes qué hago? Tienen que trabajar en la semana. Tienen que leer, hacer sus tareas, recoger su cuarto, pasear a los perros, alimentar a los perros, leer la Biblia. Tienen que hacer un montón. Y si hacen sus trabajos, les pago. Pues el que no trabaja, que no come, que no coma. Entonces yo ya dejé eso de las mesadas, que chambien, que trabajen y luego les doy su lana, ¿no? Entonces su dinero. Bueno, entonces como les cuesta mucho conseguir su dinero, le digo, si usted quiere internet, usted lo paga.
Era como si le hubiera desgarrado el corazón, ¿me explico? ¿Cómo nos vas a dejar 3 días sin internet? Hace rato les llamé por teléfono y les llamé por FaceTime, ¿no? Este es mi cuarto de hotel. Y estamos todos conectados. Y le digo, ¿y qué estás haciendo, hijo? Me dice, jugando FIFA. Le digo, ¿así con quién? Con una persona de quién sabe qué país que está conectado también. A ver, espérame. Estás jugando FIFA en tiempo real con un chavo en otro país al mismo tiempo. Eso es locura. A mí me duele la cabeza eso, pero esa es su realidad. Dígale a su vecino, el mundo ha cambiado mucho. Vamos, dígaselo, muchísimo. En 40 años. En 40 años. Fíjate bien, y le doy el último dato y luego sigo predicando. ¿Está bien o no? El último dato y sigo predicando. 27% de la generación X usa las redes sociales. ¿Sabe qué porcentaje de la generación Z usa redes sociales? 94%. El resto es porque quizá no tienen acceso a internet, pero si lo tuvieran, sería el 100%. Es increíble. Vivimos en otro mundo. Ellos se conectan con el mundo a través de YouTube, a través de Instagram, a través de redes sociales. Ese es su mundo. Por ejemplo, hoy antes de la reunión, ahora hay una nueva aplicación que se llama Periscope. ¿Lo ubica? Periscope. ¿No lo ubica? Ay, Dios lo bendiga. Es una aplicación donde usted puede transmitir en tiempo real cualquier cosa, y todos que lo siguen en la red social pueden conectarse a su transmisión en vivo como si fuera un reportero en alguna parte del mundo. Entonces, en mi cuarto de hotel me conecté al Periscope y de pronto ¡frum!, se conectaron cientos de personas y me saludaban de otros países. Hola, quiero invitarlos a Efecto, que va a ser en Morelia, y todos poniendo comentarios de todas partes del mundo. Así, increíble. En mi tiempo, eso solo se reservaba para agencias de noticias que tenían toda la infraestructura y antenas satelitales y cámaras así. Ahora aquí Andrés Speaker reportando desde Bogotá, Colombia. O sea, está increíble. ¿Me explico? El mundo ha cambiado. ¿Y sabes qué? Si la iglesia no contextualiza el mensaje, no cambiar el mensaje, pero contextualizar la manera en que hacemos iglesia, así como se tiene que contextualizar para el Medio Oriente, así como se tiene que contextualizar para los indígenas, así como se tiene que contextualizar para tantas cosas. Si la iglesia no contextualiza el mensaje para alcanzar esta generación, vamos a perder una generación. La vamos a perder. Por eso es que nosotros en Más Vida hacemos cosas medias raras. ¿Quiere que le cuente? Hacemos algunas cosas medias raras. Por ejemplo, nosotros al momento de estar pensando qué vamos a predicar en el año, no lo decido yo solito, sino que armamos un programa de predicación de temas que la gente necesita escuchar. Mi pastor me enseñó, cuando tú preparas qué vas a predicar en el año, tienes que ser como un buen chef, una mamá que prepara una comida balanceada para sus hijos. No siempre les da carne roja, o sea, no siempre prediques predicaciones proféticas, no siempre les da solamente verduras, ¿verdad? No siempre solo arroz. Hay que cambiar el menú para que tenga una comida balanceada. Dice, entonces tú vas a predicar de familia, vas a predicar a los jóvenes, vas a predicar de doctrina, vas a predicar de finanzas, vas a predicar de dones, vas a variarle en todo el año porque la gente lo necesita. Y ahora estamos usando series y les ponemos nombres a esas series que tengan que ver con algo muy real que la gente identifica. Y hacemos un calendario de predicación. Y yo sé que a lo mejor esta es la última vez que me invitan aquí si les digo esto, pero se lo voy a decir de todas maneras.
Una vez al año hago una serie que se llama Como en las películas. Y todo el mes de julio, parte de junio y todo julio, yo uso diferentes películas famosas del momento y uso videoclips de las películas. Pongo un videoclip y predico algo de la palabra de Dios. Pongo otro videoclip y predico la Biblia. Y pongo otro videoclip y uso la película como una parábola para predicar el evangelio. Y mis hijos dicen: uy, papá, estuvo buenísima la predicación el día de hoy, me fascinó, le entendí perfecto. Y los jóvenes llevan a sus amigos y están jóvenes allá. Y yo me llevo un montón de críticas, que cómo es posible que pongo porciones de una película secular en la iglesia. Y les digo: lo están viendo, se están comiendo esas porquerías todos los días. ¿Por qué no hablarles de qué es lo que la Biblia dice al respecto de esas cosas y darles la verdad respecto de esas filosofías y de esas situaciones? Y yo uso esos clips de películas. Por ejemplo, otra cosa que hicimos: redujimos el tiempo de nuestras reuniones. Eran de 2 horas y media. Y luego nos dicen: no, es que a veces, si llega el Espíritu Santo, hasta de 4 horas. Y nos dimos cuenta que esta generación tiene un límite de atención muy corto, que después de un rato se pierden. Entonces nuestras reuniones son como de 1 hora y media. Y luego tenemos una reunión en domingo que una de ellas es de 1 hora nada más. Y súper buenísimo. ¿Me están viendo bien raro? Entonces redujimos el tiempo. Hicimos algo que se llama una programación de reunión. ¿Qué significa eso? Que nosotros programamos qué va a ocurrir en la reunión. Y es muy movida la reunión. Entonces programamos cómo va a ser la alabanza. Y programamos qué escenas de luces va a ocurrir durante la alabanza y qué tipo de música. Y se programa el tema de los avisos, y se programa el tema de la ofrenda. Y todo tiene que ser bien hecho. Ahora en el tiempo de la alabanza damos libertad a que Dios se mueva, que haya algún canto profético, pero está dentro de algo que está programado. Y lo que hemos descubierto es que la gente lo aprecia mucho más, llega mucho más temprano, se conecta mucho más, el mensaje dura cierto tiempo y es un ritmo que la persona de esta generación es fácil que se conecte, es fácil que se mantenga conectado, y estamos respetando su tiempo porque nos hemos organizado y hemos planeado las cosas bien para hacerlas de una manera. Mire, sus hijos y sus nietos tienen acceso en YouTube a los mejores conciertos, a las mejores iglesias, a las mejores reuniones alrededor del mundo. Ellos no solo ya conocen tu iglesia, conocen las mejores iglesias del planeta. Y ellos saben qué significa excelencia, y saben qué significa una buena planeación, y saben qué significa dar lo mejor para Dios en la iglesia. Ellos lo han visto y luego llegan a la iglesia y dicen: ¿y por qué no podemos hacer esto aquí? Pero yo estoy viendo un grupo de gente que está creyendo que sí se pueden cambiar las cosas, y sí podemos renovarnos, y sí podemos hacer las cosas con excelencia, y podemos hacerlo de una manera que toque a esta generación. Por ejemplo, otra cosa que decidimos es el tipo de música que tocamos. No tocamos la música que a mí más me gusta, tocamos el tipo de música que nosotros creemos es del momento para esta generación que Dios está usando, ¿verdad? Usamos las redes sociales mucho, usamos un lenguaje normal para predicar. Yo no uso lenguaje cristianoide. Hello. No uso lenguaje cristianoide, y no voy a empezar a decirle qué palabras porque algunos se me ofenden, pero como cristianos y como iglesia estamos llenos de lenguaje cristianoide. Le doy una, por ejemplo. ¿Cómo está? En victoria. Bendecido, hermano. Ahora, imagínate que mi hijo de 13 años me pregunte: papá, ¿cómo estás? En victoria, mi hijo. Me va a decir: ¿qué?
O sea, ¿estás bien o estás mal? O sea, ¿estás contento, estás triste? ¿Cómo estás? Pero como que en la iglesia hemos desarrollado todo un lenguaje raro. Y lo hablamos desde el púlpito y lo hablamos con nuestros anfitriones. Imagínate, llega una persona nueva, un joven de 15 años nuevo, su primer vez en la iglesia, y la hermana de la puerta lo saluda al ujier: hola hermanito, ¿cómo está? ¿Hermanito de quién? O sea, mi hermano, o sea, no entiende. Entonces usamos todo un lenguaje y contextos que para los que somos parte de la iglesia de años lo entendemos. Pero si vamos a contextualizar la palabra a gente que no conoce, mire, venimos de un país de culturas católicas en México también, pero yo me di cuenta de algo ahora, que la gran mayoría no conoce la Biblia, aunque viene de un catolicismo y no conoce ni siquiera qué significa la cruz, no conoce ni siquiera qué significa la salvación. Y cuando yo predico y cuando voy a hablar de un personaje en la Biblia, tengo que explicarles qué personaje es, qué ocurrió, de dónde el trasfondo, porque sé que estoy hablando con gente que quizá nunca en su vida, jamás ha abierto su Biblia. Hay más ateos en esta generación que en cualquier otra generación en nuestro continente. Y necesitamos hablarles de Cristo. Alguien diga amén a eso por lo menos, ¿ah? Mire, eso sí lo sabe decir bien, ¿ya vio? Por ejemplo, la gente que se sienta en la primera fila de la iglesia, yo les he dicho, no solo digan amén, digan algo como wow. Digan, uy, qué bien estuvo eso, me encantó. Wow, sí, bien. Porque el nuevo que llega, uy, amén, amén, amén. No sé. Entonces, eso, wow, eso es. Mire, entonces usamos cosas de la cultura, ¿no? Nos conectamos. Mire, usamos algunas escenas de luces con mucha clase. A mí no me gustan las luces así como de boda de rancho de 15 años, así de no, eso, pero unas luces con mucha clase, con mucha fineza, muy moderno, muy bien hecho. El sonido lo mejor que podemos. Usamos cosas de la cultura, ¿verdad?, para presentar el mejor mensaje que hay en el planeta. Quiero decirles, algunos me critican y me dicen así: Andrés, tú estás metiendo el mundo a la iglesia. Y eso lo escucho a cada rato. Una bola de gente religiosa que su manera de zafársela sin pensar bien es: estás metiendo el mundo a la iglesia. Y yo digo, no, señor, estoy hablando el lenguaje que el mundo entiende para que el mundo conozca a Cristo Jesús. Es muy distinto. ¿Sabe cómo se hacían las misas hace muchos años en todas partes del mundo? En latín. O sea, aquí en Colombia en latín se llevaban las misas. Imagínese, te hablaban latín. ¿Quieres leer la Biblia? Aprende latín. Yo doy gracias a Dios por gente con corazón misionero que tradujo la Biblia al español. Pero algunas personas ahora entran a nuestras iglesias latín, porque para ellos lo que están viendo y oyendo no lo entienden, no lo pueden captar. Y si somos una iglesia misionera, no tenemos que pedirles a ellos que suban a nuestro nivel de entendimiento. Así como un papá, tenemos que bajarnos al nivel que nuestros hijos entienden. La iglesia tiene que contextualizar la palabra al nivel que esta generación entienda, para que puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Vamos, si vas a aplaudir, tienes que hacerlo con muchas más ganas. Y quiero darte un último pasaje. Por cierto, ¿alguien sabe cómo va Colombia? ¿Quién ganó? Va 0-0. Tiempos extras.
penales. Bueno, voy a predicar rápido. Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17. Le dije que si no le gusta mi mensaje, échele la culpa a don Arturo. Está bien, con él lo puede ver al final. Hechos 17, verso 16. Le voy a leer varios versos que son súper importantes. Pablo está ahora en Atenas. Atenas es el epicentro cultural, político y social de toda Grecia. Entonces, ahora Grecia está bajo el dominio romano, pero Grecia sigue siendo toda una cultura y un país muy importante dentro del Imperio Romano. Atenas es el epicentro cultural, político y social de toda Grecia. Y Pablo está allí. Y dice verso 16 que mientras Pablo, estoy leyendo ahora la nueva versión internacional, NBI, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Cuántos nos duele en el alma cómo está esta generación y cómo nos duele en el alma? Verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraba por ahí. Fíjate, discutía en la sinagoga, hablaba en la plaza. Y dice verso 18, y con algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Entonces tenía diferentes maneras de hablar dependiendo con la gente que estaba hablando. Y decían, ¿qué querrá decir este cuate? Porque les hablaba, pensaban que les hablaba de nuevas deidades. Verso 19, entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Alguien diga conmigo, Areópago. Areópago es el concilio supremo de Grecia. Son los senadores de Grecia. Son la gente que toma decisiones. Y si tú estudias un poquito el contexto histórico del Areópago, la gran mayoría de ellos eran personas pervertidas sexualmente, pervertidas moralmente, pervertidas económicamente. Aunque eran los que controlaban la ciudad, eran los peores en la ciudad. Y lo invitan al Areópago y se ven a enseñarnos. Entonces fíjate lo que Pablo se levantó a explicarles. Verso 22. Estamos en Hechos 17, verso 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra y les dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Fíjense lo primero que hizo: no los criticó, no los juzgó, más bien usó una frase de honor. Veo que son religiosos, veo que son gente que tiene mucho interés en esto de la religión. O sea que yo les hubiera dicho: bola de pecadores perversos, pervertidos, ¿qué les pasa? Arrepiéntanse, ¿verdad? Pequeños demonios. O sea, yo no sé qué les hubiera dicho, pero Pablo los honra. Y sabes qué, por cierto, entre paréntesis, desde el púlpito no podemos dedicarnos a criticar a esta generación. Tenemos que hablarles con respeto, aun cuando están metidos en el pecado. Tenemos que hablarles de su pecado, pero tenemos que hablarles con respeto porque son personas. Y fíjate, dice así: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¡Qué increíble! Pablo tomó un altar de la cultura griega para hablarles del Dios verdadero. Entonces, Pablo, ¿estás metiendo el mundo a la iglesia? No, estoy usando algo que el mundo entiende para que puedan conocer a Dios. Hello. Eso. Ahora fíjate bien. Dice acá, verso 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida.
el aliento y todas las cosas. Fíjate qué increíble. En otras palabras está diciendo, este Dios que ustedes dicen que es desconocido es Dios creador del cielo y la tierra. Y verso 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Verso 28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cuántos podrían decir un fuertísimo amén a ese versículo? Antes de que diga amén otra vez, ¿sabe quién escribió esas palabras? Un filósofo epicúreo de 300 años atrás. Pablo está agarrando algo de la cultura griega que sus filósofos escribieron para predicarles acerca de Dios. Y luego lo dice otra vez, dice, como dicen sus propios poetas griegos, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no podemos pensar que está hecho de piedras preciosas o de oro o de plata. Está diciendo así, para que Pablo entendieran, los griegos entendieran que Dios no es de plata, Dios no es de piedra, Dios no es una imagen. Les dice, sus mismos filósofos han dicho que en Él nos movemos y existimos y vivimos. Sus poetas dicen que somos su descendencia. Y si de Él descendemos, ¿cómo es que podemos tener hueso y carne y Él es piedra? ¿Vio o no vio? O sea, Pablo usó los mismos poetas griegos para que entendieran que Dios no es de piedra, Dios es vivo, es verdadero, es Señor todopoderoso. Él usó la cultura griega. Es increíble. Y luego les explica, más adelante lo pueden leer. Dice, y este Dios fijó un día en que va a juzgar al mundo. Verso 31. Y Él ha fijado ese día, lo va a juzgar con justicia. ¿Por medio de quién? Del hombre que ha designado, y de ello dio pruebas al levantarlo de entre los muertos. Está diciendo, Dios va a juzgar al mundo y lo va a hacer a través de un hombre que resucitó de los muertos, que se llama Cristo Jesús. Y es increíble que muchos de estos hombres se molestaron y se fueron, pero muchos se convirtieron. Muchos se convirtieron. ¿Y sabes qué? Escucha bien lo que te voy a decir. Algunos piensan que no hubo iglesia en Atenas, pero tienes que escuchar esto. En Atenas se han hecho excavaciones arqueológicas, investigaciones históricas, y en Atenas se levantó una iglesia, y el que se convirtió aquí, que se llama Dionisio, llegó a ser el obispo de la iglesia en Atenas. En otras palabras, Pablo sabía cómo adaptarse. Y quiero regresar al versículo que leímos al inicio. Dice, yo me hago conforme a todos. Trato de encontrar algo en común con todos. Con el judío como judío, con el débil como el débil, con el griego como el griego, como sea. Hago todo lo posible para que conozcan a Cristo Jesús. Y yo quiero que te hagas 3 preguntas. Solo te voy a repetir las 3 preguntas. Las puedes después contestar en casa, con tu familia, con tu iglesia, con tu liderazgo. 3 preguntas para terminar. Número 1: ¿estamos hablando en un lenguaje que la generación digital puede entender? La manera en que hacemos reuniones y predicamos el evangelio, ¿lo puede entender esta generación? Pregunta número 1. Número 2: ¿por qué hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos? ¿Por qué usamos esas canciones? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué pintamos el edificio así? ¿Por qué hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos? ¿Quién nos dijo que era así? ¿Porque así lo hacían hace 40 años? ¿Y por qué lo hacían así hace 40 años? Pregúntense. Y número 3: ¿qué estoy dispuesto a hacer
para ganar mi ciudad para Cristo Jesús? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ganar mi ciudad para Cristo Jesús? Y termino con una cita de Craig Groeschel, el pastor de la iglesia ahora más grande en Estados Unidos. Tienen más de 20 campus, más de 70,000 personas por fin de semana a sentarse en sillas. Y dice Craig Groeschel lo siguiente. Quiero que pase alguien al piano, estoy terminando. Dice lo siguiente Craig Groeschel. Dice: estoy dispuesto a hacer lo que sea excepto pecar para salvar a las personas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea excepto pecar para salvar a las personas. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Estoy dispuesto a hacer lo que sea excepto pecar para salvar a las personas en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo con ganas. Ahora sí, dígame, ¿cómo va el partido? 4-4. ¿Están escuchando la prédica o viendo el partido? Es generación digital. Póngase de pie, vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios. Señor, te pedimos que gane Colombia. Escúcheme bien. La iglesia no existe para mantener felices a los religiosos. La iglesia existe para sanar al quebrantado, salvar al perdido, dar esperanza al que está lejos de Dios, para restaurar al quebrado. La iglesia existe para los enfermos, para los que necesitan de Cristo Jesús. Y Dios quiere levantar en Cruzada Cristiana un nuevo corazón misionero. Un nuevo corazón misionero para ir a otros lugares, pero también para alcanzar a esta generación con el evangelio de Cristo Jesús. Levanta esas manos. Padre celestial, te doy gracias por cada hombre y mujer en este lugar, cada pastor, cada familia, cada liderazgo que está aquí. Señor, te pido que tú traigas un genuino deseo de alcanzar a estas generaciones para Cristo Jesús. Señor, que la iglesia se levante en una pasión por las almas, en una pasión por el evangelismo y las misiones, y que veamos una Colombia transformada por la obra de Dios a través de Cruzada Cristiana y en otros países donde están también, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. No se vaya, no se vaya, no se vaya. Vamos a orar por Andrés. Él sale muy temprano mañana. ¿Y cuántos fueron bendecidos por él? ¿Cuántos salen desafiados por lo que él nos ha enseñado? Levante su mano, extiéndala hacia él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por Andrés, oramos por Kelly, oramos por sus hijos. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Desata más gracia, desata más unción sobre ellos en el nombre de Jesús. Que no sean solo personas que afectan México, sino que afectan las naciones de la tierra, Señor. Señor, que su iglesia Más Vida en México, ahí en el DF, en Ciudad de México, en Morelia y en las otras partes donde están abriendo, sean bendecidas, Señor. Y que más y más personas lleguen a Cristo como fruto de lo que estás haciendo con Él y a través de Él. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Llévalo en paz, Señor. Y así como lo has usado para bendecirnos, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo creo que tienen afán, entonces nos vemos mañana muy a las 8 de la mañana. Que Dios les bendiga. Ya perdimos, ya no tienen afán.
Que Dios les bendiga.